Saludos a todos. El día de hoy vamos a estar viendo lo que son los arreglos unidimensionales o listas o vectores. Nosotros vamos a trabajar o vamos a estar hablando, cuando hablemos de arreglos unidimensionales, nos vamos a referir a vectores, ¿sí? ¿Qué son los vectores? Los vectores son una estructura de datos en la que se almacena una colección de datos del mismo tipo. Tiene un único nombre de variable que representa a todos los elementos y estos a su vez se diferencian por un índice o subíndice. El índice indica la casilla en la que se encuentra el elemento. Yo les hago la referencia de cuando uno trabaja en Excel. En Excel nosotros tenemos es un libro que se llama, por ejemplo, planilla, ¿sí? Y en la planilla va a tener una hoja en la que esa hoja va a tener varias casillas, ¿sí? Esas casillas las podemos hacer referencia como que fueran estos datos, estos elementos que nosotros tenemos aquí. Por ejemplo, el 100, el 80, el 90, el 70, el 65, que van a tener un índice, ¿sí? Ese índice podemos hacer referencia como que fuera, en Excel sería el A1, por ejemplo, para indicar que sería este que tenemos aquí. Pero nosotros solo lo vamos a llamar con un índice sencillo que sería 0, 1, 2, 3 o 4, ¿verdad? Sí, recuérdense que en los arreglos siempre vamos a empezar con el índice 0, ¿sí? ¿De acuerdo? Y este índice nos va a indicar la posición o la referencia, nos va a dar la dirección, se puede decir, donde vamos a encontrar la cantidad. Aquí en esta primera tendríamos 100. El arreglo, aquí en nuestro caso, se va a llamar notas, ¿sí? Las notas van a hacer referencia a cualquiera de estos datos que están aquí. Puede ser el notas sub 0, que sería este. Notas sub 1, que sería este. Sería el 80, ¿verdad? Notas sub 2, que sería este, y hacemos referencia al 90. Notas sub 3, que haría referencia al 70. Notas sub 4, que haría referencia al 65. Cada uno de estos datos se llama elemento, ¿sí? Es un elemento del arreglo, ¿verdad? ¿Sí? O del vector, ¿sí? Entonces va a tener el índice, que va a ser 0, 1, 2, 3 o 4, haciendo referencia a los que estamos viendo aquí. Pero en realidad son 5 datos, ¿verdad? Es el dato, el subíndice 0 indica que es un dato, el subíndice 2, 1 van a ser ya 2 datos, el subíndice 2 van a ser ya 3 datos, el subíndice 3 van a ser 4 datos y el subíndice 4 van a ser 5 datos, ¿verdad? ¿Sí? Cuando nosotros vamos a hacer referencia a uno de estos elementos, por ejemplo, el sub 0, se le coloca el nombre del arreglo, que sería notas, y hacemos referencia por medio de corchetes, ¿sí?, al número de índice, ¿sí? Aquí sería sub 0, ¿sí? En la presentación hay varios ejemplos para que ustedes visualicen cómo es que se hace referencia al índice, ¿verdad? Al elemento, al nombre del arreglo
y al subíndice, cómo se unen, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, aquí estamos hablando de los arreglos en general, ¿sí? Tenemos arreglos unidimensionales y también tenemos arreglos bidimensionales, ¿sí? Nosotros vamos a estar viendo únicamente los arreglos unidimensionales, ¿sí? Pero esto que tenemos aquí es para cualquier arreglo, ¿verdad? Ya sea unidimensional o bidimensional, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué se llaman arreglos unidimensionales. Dice que se llaman arreglos unidimensionales porque tienen únicamente una dimensión, ¿sí? Se reserva en memoria la cantidad total de esa dimensión. Dice que puede ser filas o columnas. Nosotros lo vamos a trabajar en filas o columnas, ¿sí? No las dos, ¿verdad? Es una o es la otra, ¿verdad? ¿Sí? Recuérdense que al hablar de filas, nosotros hablamos de esto, filas, ¿verdad? ¿Sí? Y al hablar de columnas, pues estamos hablando de esto, ¿verdad? De columnas. O sea, las filas son horizontales y las columnas son verticales, ¿sí? Bueno, entonces, es decir, se dimensiona una vez, ¿sí? Una vez es la que se dimensiona. Los arreglos unidimensionales son llamados vectores o listas. Como les dije anteriormente, nosotros vamos a trabajar con el nombre de vectores para saber que estamos hablando de un arreglo unidimensional. El vector es una secuencia de datos del mismo tipo. ¿Qué tipo de dato? Pues los tipos de datos que se manejan en Python. Puede ser entero, puede ser real, puede ser de tipo carácter, ¿verdad? Esos son los que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que un tipo entero podría ser la edad, podría ser una nota, un tipo real pueden ser compras, pesos, alturas, salarios, ventas, ¿sí? Tipo carácter serían para nombres, ¿verdad? ¿Sí? Nombre de facultad, puede ser una dirección también, podría ser, y así, ¿verdad? Etcétera. Dice, los cuales se llaman elementos, ¿verdad? Cada tipo de dato, cada dato que está ahí se llama elemento del arreglo y se numeran consecutivamente, ¿sí? Consecutivamente es un 0, 1, 2, 3, 4, 5. No vamos del 0 al 4, y después del 4 al 2, sino que vamos el 1, el 0, el 1, el 2 consecutivamente, ¿verdad? ¿Sí? Un vector es un tipo de dato estructurado, compuesto de un número finito, homogéneo y ordenado de elementos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hablamos de tipos de datos de tipo estructurado, estamos hablando de esto. Aquí tenemos los tipos de datos, ¿verdad? ¿Sí? Nosotros anteriormente estábamos trabajando con datos simples. ¿Qué quiere decir datos simples? Pues la diferencia está en lo que guardamos en la memoria, ¿sí? De la máquina, ¿verdad? Simple, cuando decimos nota, estamos hablando únicamente de una casilla. Este es un dato simple, se llama nota y se guarda en una casilla. Cuando hablamos de datos estructurados, estamos hablando de una colección de datos, ¿sí? Aquí vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, ¿verdad? Vamos a tener, por eso se llama finito también, porque los podemos contar. Dice que el tipo de dato estructurado está compuesto de un número finito. Quiere decir que podemos contarlos, ¿sí? El total, 7 datos o 7 elementos, ¿verdad? Para que miremos esto, ¿verdad? 7 elementos, ¿sí? Eso es lo que va a tener nuestro vector en este caso, ¿verdad? ¿Cómo se va a llamar? Si se dan cuenta, se va a llamar igual, se llama nota y aquí también se llama nota.
¿sí? Pero este es un dato simple y este es un dato estructurado, ¿sí? Tiene 7 elementos, ¿sí? Es una colección de datos, ¿sí? Y todos son del mismo tipo, ¿sí? Todos son notas. Aquí hay una nota, aquí hay otra nota, aquí hay otra nota, aquí va a haber otra nota, aquí, ¿verdad? ¿Sí? Todas son notas, ¿sí? Y cada una de esas notas se llama elemento. Cada una de esas notas se llama elemento, ¿sí? Entonces tenemos que son, el vector es un tipo de dato estructurado, o sea, que es una colección de datos compuestos de un número finito, ¿verdad? Aquí tiene 7 elementos, ¿sí? Tiene 7, o sea, se pueden contar. Es homogéneo. ¿Por qué es homogéneo? Porque todos los datos que contienen son del mismo tipo. Si aquí estamos hablando que van a ser notas, todas las notas van a ser de tipo entero. O sea, todos los datos que tiene el vector, todas van a ser del mismo tipo. Y dice que y están ordenados los elementos, ¿sí? Está el 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? No tenemos el 0, después el 5, el 2, el 3, no. Todos están ordenados, ¿verdad? 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces, y aquí cuando hablamos de que los datos, el mismo nombre para todos los datos, ¿sí? Todos estos datos, estos 7 datos se llaman nota, ¿sí? Todos. ¿Cómo los vamos a diferenciar? Porque vamos a colocar nota sub 0, nota sub 1, nota sub 2 y así, ¿verdad? Hasta llegar a nota sub 6. ¿Sí? Y ahí estamos entonces con todos los datos. Como si fueran varios datos, de hecho, si fueran 100 datos, nosotros vamos a estar sub 0. Recuérdense que todo esto entra en un ciclo, ¿sí? Entonces, por medio del ciclo, nosotros lo vamos a poder trabajar. Y los ciclos que vamos a estar trabajando aquí va a ser el ciclo for. ¿Sí? Con el ciclo for vamos a estar trabajando los vectores, ¿sí? Bueno, cuando vamos a declarar un vector, lo declaramos de esta forma. Tipo de dato, el tipo de dato y el nombre del vector. Así es como veníamos trabajando, ¿verdad? Tenemos que colocar qué tipo de dato es y el nombre del vector. Ahorita, como estamos hablando de arreglos unidimensionales, entonces dice que tenemos que dimensionar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué quiere decir dimensionar? Como ya dijimos aquí, tenemos que guardar en memoria todos estos datos, ¿sí? ¿Cuántos datos son los que tenemos aquí? Pues van a ser 7 datos. Entonces, tenemos que colocarle la dimensión total de los datos, ¿verdad? En este caso serían 7, ¿verdad? Entonces tenemos este ejemplo. Vamos a declarar este vector que tenemos aquí, ¿sí? Este vector que tenemos aquí es el que vamos a declarar. Entonces dice que se llama nota. Coloquémosle notas. Yo había colocado notas. Va a ser entero porque tiene notas. Ese es el tipo de dato, ¿sí? El nombre va a ser notas. ¿Y cuántos datos va a tener? Pues sabemos que tiene 7, ¿verdad? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿verdad? Son 7 datos los que va a tener, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí estamos declarando nuestro vector. Nuestro vector tiene que tener tipo de dato,
tipo de dato, tiene que tener nombre del vector y tiene que tener la dimensión, o sea, el total de datos con el que vamos a trabajar, ¿sí? Y eso sería para hablar de vectores. Ahora vamos a hacer los ejemplos, tanto en diagrama de flujo y pseudocódigo. Dice ingresar las notas de 10 estudiantes y almacenar. Aquí vamos a estar viendo una diferencia en el enunciado, ¿sí? El enunciado nos va a decir a nosotros que tenemos que almacenar o guardar esos datos. Entonces, cuando el enunciado tenga almacenar o guardar, sabemos que tenemos que dimensionarlo, ¿sí? ¿Sí? Tenemos que dimensionar, ¿sí? Eso tenemos que hacer aquí. Y después dice mostrar la suma y el promedio de las notas. Bueno, vamos a hacer el diagrama de flujo, ¿sí? Aquí está el inicio. Vamos a tener aquí, vamos a declarar, dimensionar e inicializar en este símbolo del diagrama de flujo. Entonces aquí tenemos entero. ¿Qué va a ser? Si son notas, va a ser notas, aquí dice que son 10 datos, ¿verdad? Notas, ingresar las notas de 10 estudiantes y almacenar. O sea que la tengo que dimensionar. Tengo que hacer la dimensión. ¿Cuántos datos son? Son 10. ¿Sí? O sea que tengo aquí el tipo de dato, el nombre del vector y la dimensión, ¿sí? Bueno, después de esto tenemos que, aquí tendríamos que colocar el índice, que va a ser i. También tenemos aquí lo que es la suma. La suma, porque la suma va a ser entera también. Y tenemos de tipo real, tenemos el promedio. ¿Sí? Bueno. Entonces ahora vamos a ingresar los datos, ¿sí? Va a ser i, el índice, inicializa en 0, la i, que va a llegar a menor a 10, ¿verdad? Y hasta aquí lo dejamos, ¿verdad? ¿Sí? Ahora vamos a mostrar el mensaje para que ingresen los datos. Ingresar los datos. Y vamos a leer. ¿Qué vamos a leer? Recuérdense que esta no es una estructura repetitiva, sino que esta sí es una estructura repetitiva, pero lo que estamos viendo ahora son vectores, ¿verdad? Esto nos va a servir para el vector. Y el vector guarda los datos, ¿verdad? ¿Sí? Guarda los datos. Entonces tenemos que decirle qué dato es el que va a guardar. Aquí nos está diciendo que es ahorita estamos iniciando con el dato 0. Entonces va a ser notas, sub i, que va a ir desde el 1 hasta el 10, ¿verdad? Bueno, ya que leímos, ahora ya podemos procesar. ¿Qué vamos a procesar? Va a ser suma igual a suma más notas sub i.
ahora no podemos trabajar solo con la variable notas porque dijimos que la variable notas es simple y nosotros ahora estamos trabajando con datos estructurados. Tenemos que colocar el nombre del vector más el índice, ¿sí? Así tenemos que trabajar ahora, ¿de acuerdo? Bueno, ahora que ya hicimos esto, vamos a incrementar el índice. Más, ya terminamos, ahora procesamos el promedio. Promedio igual a suma dividido i. Y después mostramos tanto la suma como el promedio. El promedio, estos puntos, prom. La suma, estos puntos, suma. Bueno, ahora aquí hacemos el fin. ¿Sí? Si ustedes se dan cuenta, la diferencia radica en cómo vamos a trabajar con el vector. ¿Sí? Notas más el subíndice. Oh, Dios. Bueno. Aquí sería, ¿verdad? Sería notas más el subíndice. ¿Sí? No podemos trabajar solo notas porque estamos trabajando con una variable simple. Tenemos que trabajar con los dos, ¿verdad? ¿Sí? Tanto la variable como el índice. Bueno, entonces ahora tenemos el diagrama de flujo, ¿verdad? Ahora vamos a hacer el pseudocódigo. Bueno, vamos a ver aquí el pseudocódigo. Sería programa con vectores. Bueno, vamos a colocar aquí las variables que van a ser entero, va a ser notas, son 10 datos, ¿verdad? Es el total de los datos. El índice, la suma igual a 0 y real, que es el promedio, igual a 0. Bueno, ahora damos inicio. Aquí sería para i igual a 0. Para i igual a 0, i que menor a 10 y la i que se va a incrementar de 1 en 1. ¿Sí? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a mostrar el mensaje. Ingresar las notas, ¿verdad? ¿Sí? Las notas o los dos puntos y comillas. Bueno, o los datos, ¿verdad? Vamos a leer. ¿Qué vamos a leer? Notas, sub i, ¿verdad? Que es el i que tenemos aquí, ¿sí? Después de leer, vamos a hacer. Vamos a hacer. Hacer suma. Puede ser igual, más igual a notas sub i. ¿Sí? Bueno. Y aquí ya terminamos
el ciclo. Entonces ahora vamos a cerrar. Fin de para y. ¿Sí? Bueno, ahora seguimos, ¿verdad? Vamos a hacer el promedio. Promedio va a ser igual a suma dividido y. Y después vamos a mostrar. Mostrar el promedio es, o la suma es, como ustedes quieran. El promedio es, dos puntos, comillas, prom, ¿verdad? Y aquí sería la suma es, dos puntos, suma. ¿Sí? Y aquí tenemos el fin. Si ustedes se dan cuenta, siempre tenemos que tener las sangrías correspondientes para que se mire de una forma clara y ordenada, ¿verdad? Bueno, igual aquí vamos a trabajar con notas más el índice. ¿Sí? Aquí notas. Recuérdense que no podemos trabajar solo con notas así. Tenemos que unirlo con el índice. ¿Sí? Igual aquí, cuando los declaramos, igual, ¿verdad? Tenemos que colocar notas y el total de datos que vamos a ingresar. Esta es la dimensión. Dimensión. ¿De acuerdo? Siempre la tenemos que colocar. Siempre, siempre, siempre. Si no estamos hablando de un dato simple. Y nosotros ahorita con los vectores ya empezamos a trabajar con datos estructurados. Bueno, vamos a trabajar entonces el otro ejemplo, que sería este, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ingresar los pesos de 10 estudiantes y los vamos a guardar. ¿Sí? Quiere decir que tenemos un vector. Bueno. Y después dice que vamos a mostrar cuántos estudiantes pesan más del promedio y también mostrar el promedio y los pesos ingresados. Bueno, vamos a hacer entonces el diagrama de flujo. Inicio. Vamos a declarar todos los datos que tenemos que ingresar, que sería, vamos a ver, peso sería de tipo real, ¿verdad? ¿Sí? Real sería pesos sub 10, ¿verdad? Sí, porque son 10 datos los que vamos a leer. También tenemos la suma igual a 0 y el promedio igual a 0. Todos van a ser de tipo real, pero tenemos de tipo entero. ¿Qué tenemos de tipo entero? Tenemos el índice y tenemos, como tenemos que contar, tenemos el contador. Cont igual a 0. Cont igual a 0. Bueno. También tenemos, ya declaramos ahorita todos los datos y los dimensionamos. Declaramos los datos y ya lo dimensionamos con el índice, o sea, el total, la dimensión, ¿verdad? Que es el total dimensión. Es el total de los datos. ¿Sí? Bueno. Después vamos a tener, el ciclo for.
es I igual a 0 y la I menor que 10, ¿sí? Bueno, ahora ya podemos mostrar el mensaje para que se ingresen los datos. Ingresar los pesos. Bueno, ahora vamos a leerlos. Siempre para leer también lo tenemos que hacer así, ¿verdad? Pesos con el índice. Ya no podemos dejar de utilizar el índice, ¿sí? Y ahora aquí vamos a hacer suma igual a suma más pesos, sub I. ¿Sí? Bueno, ahora aquí ya terminamos el ciclo. Entonces aquí lo incrementamos. Y más. ¿Sí? Bueno, aquí nosotros podemos trabajar otra vez con los datos abriendo otro índice. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque los datos están guardados aquí, ¿sí? Anteriormente no se podía porque nosotros solo teníamos un ciclo y si nosotros salíamos de ese ciclo, los datos ya se perdían. Ahora no, ahora sí podemos trabajar con ellos, ¿sí? Bueno, entonces vamos a proceder a hacer el promedio, ¿verdad? Porque dice que tenemos que mostrar cuántos estudiantes pesan más del promedio, ¿sí? Entonces hagamos el promedio. Sería promedio igual a suma dividido I. ¿Sí? Bueno, ahora sí podemos volver a abrir otro ciclo y comparar el promedio con cada uno de los datos, de los pesos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces vamos a volver a abrir otro ciclo. Va a ser I igual a 0, I menor que 10. Entonces ahora este nos va a servir para hacer una selectiva. Va a ser pesos, como ya abrimos el ciclo, ¿verdad? ¿Sí? Este es el ciclo que estamos usando aquí. Y vamos a hacer que sea, que dice que tiene que ser mayor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Mayor a qué? A promedio. Si dice que sí, ¿qué tenemos que hacer? Contarlos. Cont igual a cont más 1. ¿Sí? Bueno. Entonces ahí ya terminó ese ciclo. Entonces ahora yo puedo mostrar cómo está en este mismo ciclo. ¿Por qué no lo muestro? ¿Por qué no muestro los datos en este ciclo de aquí arriba? Porque voy a estar ingresando y mostrando. Voy a ingresar y mostrar. O sea, se va a ver dos veces el mismo ciclo, el mismo dato. Entonces, por eso es que yo lo hago en este otro ciclo o lo podemos hacer en otro ciclo aparte para mostrar el dato. Si quieren, lo vamos a hacer en otro ciclo aparte, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esto, ¿verdad? Entonces, aquí ya terminaría el ciclo, ¿verdad? ¿Sí? Ah, y aquí sí puedo mostrar. Aquí ya puedo mostrar, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, voy a salir del ciclo y ya puedo mostrar tanto el promedio como el total de datos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces voy a cerrar aquí. Ay, perdón. Vamos a ver aquí. Entonces aquí ya puedo incrementar. Ay, eso quedó horrible. Bueno. Ahí está. La I igual a I más 1. Recuérdense que esto se puede hacer de varias formas, ¿verdad? ¿Sí? Recuérdense que esto se puede hacer de varias formas. Ustedes lo pueden hacer como ustedes gusten. Bueno, entonces ahora yo ya voy a mostrar el promedio.
El promedio es 2 puntos promo. Y aquí el total de pesos. Lo podemos poner así. Mayores a promedio es cont. ¿Sí? Bueno. Y ahora puedo hacer también el otro ciclo para visualizar los datos. ¿Sí? Y igual a 0 y menor que 10. Y ya puedo visualizar aquí los datos. Ingresados son 2 puntos y voy a colocar notas. No, pesos son, ¿verdad? Pesos subí. Bueno, y ahora aquí entonces ya incremento el ciclo. Y más y fin. Y ahí estaríamos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí tenemos que ver esto, ¿verdad? Que es importante también que tenemos varios ciclos. Bueno, aquí tenemos un ciclo. Aquí tenemos otro ciclo. Y aquí vamos a tener otro ciclo, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a hacer el diagrama de flujo. Perdón, el pseudocódigo. Vamos entonces aquí, programa con vectores y muestra cuántos son mayores al promedio. ¿Sí? Bueno, entonces aquí vamos a declarar las variables. Vamos a tener aquí de tipo real, que son pesos, ¿verdad? Aquí total son 10 datos. Tenemos la suma igual a 0. El promedio igual a 0. De tipo entero va a ser el índice y va a ser el contador igual a 0. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a iniciar el programa. Inicio, ¿verdad? Sí. Vamos a hacer el ciclo para i igual a 0, i menor que 10 y la i que se va a incrementar de 1 en 1. Vamos a mostrar ingrese los pesos. 2 puntos, leer. Vamos a leer pesos
sub i. ¿Sí? Aquí vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer la suma igual a suma más pesos sub i. Recuérdense que es el nombre de la variable más el índice. Siempre, siempre, siempre. Y aquí finalizo el primer ciclo. Fin de para i. Bueno, ahora voy a colocar, voy a hacer el promedio. Promedio igual a suma dividido i. Bueno, ahora ya abro el otro ciclo. Para i menor que 10 y más. Bueno, ahora aquí voy a hacer el sí. Sí sería pesos sub i mayor a promedio. Si dice que sí, entonces voy a colocar hacer un cont más igual a 1, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, entonces aquí sería fin de sí. Y aquí es el fin de para i. ¿Sí? Bueno, ahora aquí puedo ya mostrar el promedio es prom. ¿Sí? Y también puedo mostrar el total de pesos mayores a promedio es 2 puntos, sería el cont, ¿verdad? Bueno, y ahora voy a hacer el otro ciclo. Aquí va a ser, esto es para visualizar los datos ingresados. I igual a 0, i menor que 10 y el i más. Entonces aquí voy a mostrar los datos ingresados son 2 puntos. Aquí para que no se repita este mensaje se puede hacer antes del ciclo, ¿sí? Y así no se mostraría ese mensaje. O sea que sería aquí, antes de esto, ¿verdad? Aquí. ¿Sí? Para que se muestre únicamente una vez. Y aquí sería mostrar sería pesos sub i. ¿Sí? Y aquí sería fin de para i. ¿Sí? Bueno, y aquí sería el fin. El fin, ¿verdad? Entonces aquí tendría este, aquí estaría este otro, el primer ciclo,
Y aquí estaría el otro ciclo, ¿sí? Y de último tendríamos este ciclo, el del inicio y el fin, ¿verdad? ¿Sí? Entonces este sería este sería el primer ciclo, el segundo ciclo y el tercer ciclo, ¿verdad? Y aquí estaríamos, ¿verdad? Aquí estaría el segundo ejemplo y aquí estaría el primer ejemplo, ¿sí? Bueno, y allí sería. ¿Sí? Y ese sería el otro ejemplo. Bueno, esto sería todo entonces. Gracias.